los contenidos de las materias van a ser muy rudimentarios, o sea, nos van a dejar con un montón de inquietudes, con un montón de preguntas, porque el tiempo en el que está organizado este curso no da para todo eso, ¿no? Adelante, adelante. Pero yo creo que lo importante del animador bíblico es sobre todo descubrir la riqueza que tiene esa palabra y transmitirla. Transmitirlo en lo cotidiano nuevo, no en ir a dar una charla de Biblia. No necesariamente, claro. Bueno, pero una cosa es su caso, otra cosa es el de una de las chicas que tiene 20 y pico de años y es maestra, y entonces lo va a tener que dar ahí. Otro es el caso del padre que es sacerdote. Es decir, cada uno de nosotros tiene un rol distinto en este cuerpo, que es la iglesia. Lo importante es que ese cuerpo está recorrido todo él por la savia de la Biblia. Hay una expresión muy linda, me parece que es del padre Naranjo, que dice la Biblia no es una rama del árbol de la iglesia, sino que es la savia que recorre todo ese árbol. Y es lo que el Papa insiste en ese documento con el tema de la animación bíblica de la pastoral. La animación bíblica de la pastoral significa meter Biblia en todas partes. Pero meter Biblia en todas partes no significa citar la Biblia, sino tratar de practicarla, pero no tanto practicarlo en el sentido, digamos, de la moral, decir, bueno, muy bien, la Biblia dice que yo tengo que hacer tal y tal cosa, entonces, entender, conocer los momentos. Claro, y entender, ¿sabe qué? La dinámica de la Biblia. Cómo en la Biblia interactúan la gracia y el pecado continuamente. David es el modelo por excelencia del rey. Y Jesús va a entrar a Jerusalén y va a ser aclamado Hosana al hijo de David. Sin embargo, David es un desgraciado. Y eso está en la Biblia. Entonces, si yo por ahí tengo un momento de depresión y pienso que soy la peor persona del mundo, no, basta ir a leer la historia de David para darme cuenta que yo seguramente soy mejor que David. Y que Pedro ni hablar. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno entra en esa dinámica de la Biblia, estamos conversando, Cuando uno entra en esa dinámica de la Biblia, y cuando uno... ¿Cómo hacemos para entrar en la dinámica de la Biblia? A ver qué les parece a ustedes. ¿Cómo uno puede llegar a entrar en esa dinámica? Y conociéndola, leyéndola, analizándola. Ese es el primer paso. Si el animador bíblico tiene que ser una persona que lea continuamente la Escritura y la interprete. Claro, si no es lectura corriente, si no es una lectura común y corriente. Claro, tiene que leerla y hacer la carne. Si quieren, después hablar un poquito cuando empecemos la... ¿Ustedes me dicen cuándo empezamos? Ah, ¿ya estamos? Yo quería hacer otra última pregunta. Sí. Dios descansó el sábado, pero en realidad descansó, porque esto que tiene con los israelitas, ¿no? Que los israelitas, el sábado es el día del descanso, el sabbat. Bueno, en realidad habrá descansado desde la última estrella, desde que apareció la última estrella el día viernes a la noche. Es como ellos cuentan los días, ¿no? Empieza con la primera estrella del día anterior, el día. Bueno, pero vamos a hacer. Yo creo que, ya se lo dije, me parece la vez pasada, la función del docente es entregar herramientas. Es hacer correcciones que permitan que uno salga del sesgo con el que comúnmente estamos, ¿cierto? ¿No? Pasó el carro del lechero, dejó la huella y todo el que anda en bicicleta va a terminar en esa huella porque el barro lo lleva ahí y sigue. Y la función del docente es... Esa pregunta es muy interesante, pero está mal formulada. ¿Por qué? Yo no tengo que preguntar, ¿Dios descansó en sábado? Sino,
quiere decir el autor sagrado cuando pone esta imagen? Porque Dios no descansa, ni habla, ni amasa. Estas son cosas que hacemos nosotros, los humanos. Pero nosotros, para hablar de Dios, usamos imágenes humanas. Entonces, ¿qué quiso decir el autor con esto? Y su pregunta seguramente viene porque la vez pasada nosotros vimos cómo en 3 textos distintos de la Escritura, 2 del libro del Éxodo y 1 del Deuteronomio, se justifica la observancia del sábado. ¿Por qué hay que observar el sábado? Uno de esos textos decía, porque Dios descansó el sábado. Entonces, ¿qué significa observar el sábado? Significa asemejarse a Dios. Eso es lo que significa. Entonces, el gran problema que nosotros tenemos, los hombres religiosos, es que comúnmente nos quedamos con la observancia de los mandamientos y no entendemos el espíritu que los anima. Entonces, lo importante no es qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo hacer el día de descanso, sino por qué tengo que descansar. Tengo que descansar porque yo soy una persona libre. Y si Dios me hizo libre, nada ni nadie me puede esclavizar. ¿Se entiende? Entonces, el día del descanso, que para nosotros los cristianos ahora es el domingo, y nosotros comúnmente no lo observamos como día de descanso, y eso para mí es un defecto que tenemos que corregir. Nosotros tenemos que descansar. Primero, para tomar conciencia de nuestras limitaciones. Una vuelta me acuerdo que conocí un sacerdote que me dijo, muy orgulloso, yo hace 30 años que soy párroco en este pueblo y nunca tomé vacaciones. Y yo le dije, qué lástima, cómo lo hubiera agradecido la gente. Porque era un hombre muy trabajador, demasiado trabajador. Entonces, el tomar descanso también es bueno para que tomemos conciencia de nuestros límites, de nuestro cuerpo. Cuidado del Claro. Entonces digo, los preceptos, ¿para qué están? Los preceptos no están para que Dios se quede contento. Los preceptos están para nosotros. La religión es para el hombre. Cuando Jesús dice, el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado, sábado para Jesús, que es un judío, y para su cultura, sábado es sinónimo de religión. Él lo que está diciendo es, la religión es para el hombre y no el hombre para la religión. Y si la religión no le sirve al hombre, ¿a quién le sirve? Porque Dios no necesita la religión. Dios no necesita de la Biblia. Nosotros necesitamos de eso para conectarnos con Él. La Biblia es como una carta que Dios nos dirige a nosotros como pueblo elegido. Esa carta nos habla de su amor. Supongamos que yo me voy a estudiar un tiempo al extranjero y mi esposa me escribe cartas. Y yo leo esas cartas y esas cartas me transmiten el amor que mi esposa me tiene. Después de un periodo de estar en el extranjero, yo vuelvo al país y mi esposa me dice, bueno, te voy a esperar en el aeropuerto. Yo llego al aeropuerto, como ella todavía no llegó, me pongo a leer las cartas. Y de repente viene ella. ¿Yo qué hago? ¿Sigo leyendo las cartas? No. Entonces la Biblia es un instrumento que me comunica con Dios. Una vez que yo entro en comunión con Dios, el texto desaparece. Por eso antes estuvimos hablando de la lectura orante de la Biblia. ¿Qué es la lectura orante? La lectura orante es ir al texto no buscando verdades, no buscando conocimiento, sino buscando la unión con Dios. Entonces yo a partir de ese texto que he leído y meditado, hablo con Dios, sin irme de ese contexto, de lo que me ha comunicado esa lectura y esa meditación. ¿Se entiende? Entonces, yo para ir entrando más en el tema que tenemos que tratar hoy, como para que, bueno, estas
2 clases iniciales nos sirvan así como una introducción general, yo quisiera retomar una pregunta que hizo María Beatriz de Rosario la semana pasada y que después ella me mandó un correo electrónico y aclaró lo que quería preguntar. Y quiero compartirlo porque me parece que a todos nos puede servir. Dice María Beatriz, lo que intenté preguntarte era cómo podemos saber cuál interpretación y aún traducción bíblica es correcta, sin caer en relativismo o errores de fanáticos o avivados. Es decir, los que se aprovechan de un texto para justificar su modo de pensar. Yo puedo descubrir qué me dice Dios a mi vida hoy, pero ¿qué certeza tiene alguien con conocimientos históricos, géneros literarios, idioma, etcétera, que lo que interpreta es lo que el autor quiso expresar? Es medio compleja mi duda, y más para ponerla en palabras. ¿Cómo influye esto en el ecumenismo? ¿Se entiende lo que quiere preguntar? Bueno, primero, y para tratar de responder desde el texto sagrado, y ahí estamos poniendo en práctica lo que intentamos ser animadores bíblicos, o sea, vamos a responder desde el texto sagrado. A mí, que escucho esta pregunta, ¿qué texto me resuena como para poder dar una respuesta desde Dios y no desde Gerardo a esta interrogación? A mí me vino a la mente la parábola de los talentos que tenemos en los 3 evangelios sinópticos. Tomo acá la versión de Mateo 25. Dice Mateo 25, 22, ya más o menos la parábola la conocemos, a uno se le dan 10 talentos, a otro se le da 5 talentos, a otro se le da 1 talento. Vino después el que recibió 2 y dijo, Señor, tú me entregaste 2 talentos, pero aquí tienes otros 2, más que gané con ellos. El patrón le dijo, muy bien, servidor, bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Por último, versículo 24 del capítulo 25 de Mateo, por último, vino el que había recibido 1 solo talento y dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Por eso yo tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero su patrón le contestó, servidor malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he invertido, debías haber colocado mi dinero en el banco. A mi regreso yo lo habría recuperado con los intereses. Quítenle pues el talento y entréguenselo al que tiene 10. Es un texto muy interesante. Capítulo 25, esto 24, pero desde el 14 en adelante tienen toda la parábola de Mateo. Y tienen los paralelos en Lucas y en Marcos. Es muy interesante, este que recibe 1 solo talento, es decir, el que recibe menos, sin embargo es el que tiene más miedo. Y por miedo a perder lo que recibió, lo entierra. Que no nos pase esto, María Beatriz, que por miedo a malinterpretar, no interpretemos o sigamos recibiendo con ojos cerrados las interpretaciones de otros que nos parecen mejores. No. Nosotros tenemos que arriesgar nuestra interpretación. Claro, arriesgar no significa ser improvisados, y por eso estamos haciendo este curso y por eso tenemos interés en aprender. O sea, yo no puedo interpretar lo que se me antoja. Yo primero tengo que conocer reglas de interpretación bíblica.
Yo primero tengo que conocer el mundo en el que fue escrito la Biblia. Poníamos la vez pasada el ejemplo de cuando Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí. Y decíamos, Jesús no está fundando el primer jardín de infantes. Niño, para Jesús, para su cultura, significa el último, el ignorante, el despreciado, el que no sabe nada. Jesús dice, dejen que esos últimos, dejen que esos pequeños vengan a mí. En otro pasaje va a decir, lo que hagan a uno de estos mis hermanos más pequeños, lo hacen conmigo. Es decir, en ese sentido vamos a interpretar entonces lo que significa niño. Pero para eso yo tengo que tener un conocimiento previo. Entonces, yo cuando voy al texto, primero, ¿cómo sé cuál es la mejor traducción? Y bueno, todas las traducciones arriesgan un sentido. Por ejemplo, si yo preguntara, bueno, ¿cuántos son los tiempos verbales? La mayoría va a decir presente, pasado y futuro. Sí, para algunas lenguas. El hebreo no tiene presente, pasado y futuro. El hebreo tiene perfecto e imperfecto. Perfecto es lo que está hecho, imperfecto es lo que se está haciendo. Pero puede haber perfectos en hebreo que indiquen una acción tan acabada que sea una acción futura. Sin embargo, como es tan acabada, la ponen en perfecto. Entonces, ahí está el traductor, que ciertamente no es un improvisado, y que vive estudiando y que vive haciendo cursos, y va a tratar de poner lo que cree que corresponde. Ahora, también por ahí creo que había alguna pregunta, bueno, ¿cuáles son las Biblias que conviene leer y demás? Bueno, según para lo que uno quiera. Si uno quiere hacer un estudio exegético, por ahí le conviene una Biblia de estudio, como puede ser la Biblia de Jerusalén, o como puede ser la versión Reina Valera preparada para los católicos, con los deuterocanónicos, que son Biblias en donde, digamos, los autores no se preocupan, los traductores, perdón, no se preocupan tanto de que se entienda, o sea, que fluya el lenguaje, cuanto de ser más exactos según el texto original. En cambio, otras versiones, como la del Libro del Pueblo de Dios, como la Biblia latinoamericana, como Dios habla hoy, son Biblias más pastorales que lo que intentan es que la persona que lo lee entienda el sentido, pero tal vez para un estudio exegético le falte un poco. ¿Se entiende esto? Entonces digo, que el miedo a no dar en el lugar indicado con mi interpretación no me lleve a no interpretar. Los que somos padres sabemos la alegría que nos da cuando nuestros hijos, por intentar hablar nuestro lenguaje, se equivocan. Sobre todo los chiquitos, ¿no? Cuando empiezan a usar palabras y quieren usar palabras específicas y no tienen todavía la capacidad. ¿Y cómo nos divertimos nosotros? Yo me imagino que Dios también se divertirá viendo cómo nosotros intentamos conocerlo, conocernos e interactuar con Él a través del texto bíblico. Y por ahí nos equivocamos. La lectura comunitaria de la Biblia puede aportar la interpretación de otros, que corrige mi interpretación o complementa mi interpretación. Pero toda interpretación siempre está condicionada por los lentes del que interpreta. Pero también el escritor sagrado, el escritor material, también tiene lentes, que son su propia cultura. Hoy, por ejemplo, nosotros leemos un pasaje en donde dice, entrando Jesús en la sinagoga. Entonces nos imaginamos inmediatamente a Jesús entrando en un edificio, porque para nosotros hoy las sinagogas son los mal llamados templos, porque no son templos, ¿no? Pero los lugares de reunión de los judíos. En la época de Jesús no existían tantos edificios sinagogales. La sinagoga es la asamblea reunida en una plaza, reunida en la entrada de la ciudad. Jesús entra en la sinagoga, o sea, entra en ese círculo en donde el pueblo está reunido, no necesariamente en un edificio.
¿Se entiende? Pero para eso nosotros tenemos que saber que en la época de Jesús no había tantas sinagogas. ¿Se acuerdan de esa alabanza que le hacen a un pagano? Este nos ha construido una sinagoga. Entonces no eran tan comunes las sinagogas en la época de Jesús. Y como eso, tantas otras cosas, ¿cierto? Que nosotros tenemos que ir tratando de interpretar. Por poner otra imagen. Si yo leo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, cuando se habla de la aparición de Jesús a la Magdalena, que cuando se asoman Pedro y el discípulo amado, que nosotros comúnmente identificamos con Juan, y que mal identificamos, porque en ningún momento la Escritura nos lo dice, sino el discípulo amado. El discípulo amado soy yo. Es cada uno de nosotros ese discípulo amado que debe entrar con Pedro a la tumba. Nosotros somos ese discípulo amado, que tiene que estar al pie de la cruz, que tiene que recibir a María en su casa, que tiene que seguir a Jesús. Cuando Pedro y el discípulo amado se asoman, ven las sábanas, los lienzos doblados. ¿Qué importa si están doblados o no están doblados? Importa mucho, porque un ladrón, y los que han tenido experiencia de un ladrón, saben que los ladrones, salvo los de guantes blancos, ¿no? Los ladrones comunes y corrientes, los que roban pocas cosas, esos no suelen ser ordenados, porque tienen apuro en descubrir las cosas de valor y todo lo demás lo dejan revuelto. María está buscando quién se robó el cuerpo. Esas sábanas dobladas ya dan un indicio en el mismo texto que permite entender que nadie se robó el cuerpo. ¿Se entiende? Ya que estamos hablando de Juan, que tiene tantos elementos simbólicos, en el capítulo 2, la conversión del agua en vino, dice que ese agua estaba en las tinajas dedicadas a los ritos de purificación de los judíos. ¿Qué importa si estaban en las tinajas dedicadas a los ritos de purificación o en las tinajas dedicadas al agua que iba a la mesa? Sí importa mucho, porque ahí hay un mensaje importante. Jesús viene a anunciar la buena nueva de un perdón gratuito. No hace falta purificarse para encontrarse con Dios, porque si no, nunca nos encontraríamos. Dios nos purifica a través de la encarnación. La purificación es algo gratuito en la buena noticia de Jesús. Juan dice, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca y el hacha está puesta a la raíz. Conviértanse porque si no, ¡trac! Jesús dice, conviértanse para entrar en la lógica del reino. Es distinto. Las palabras son las mismas. Conviértanse porque el reino de los cielos está cerca, o en el caso de Jesús, porque el reino de los cielos ya está en medio de ustedes. Pero distinta la idea de la conversión. Una, por eso en Lucas, capítulo 16, Jesús dice que la ley llegó hasta Juan. O sea, el Antiguo Testamento termina con Juan en Lucas. Y ahora hay otra época, la época de la gracia, no la época de la ley. Nosotros no nos salvamos por la ley, nosotros nos salvamos por la gracia. Y la gracia es un regalo gratuito. ¿Se entiende? Entonces digo, bueno, como uno cuando va leyendo los textos, ¿no es cierto?, va entrando en sintonía con este pensamiento de Jesús. El tema es que muchas veces nosotros leemos los textos, pero no con el espíritu de Jesús, sino con el espíritu del Bautista o con el espíritu de Moisés. Leemos los textos de Jesús como si fueran nuevas leyes. Y la buena noticia de Jesús es la presencia transformante de la gracia de Dios. Fíjense, en el capítulo 19 de Zaqueo, nosotros tenemos un relato muy bonito, en el capítulo 19 de Lucas, nosotros tenemos un relato muy bonito que es la visita de Jesús a la casa de Zaqueo. Comúnmente, nuestras Biblias traducen las palabras de Zaqueo utilizando el futuro. El capítulo 19
versículo 8. Acá la Biblia latinoamericana traduce: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quienes le haya exigido algo injustamente le devolveré 4 veces más. Sin embargo, los verbos hebreos de dar y devolver están en presente. Doy, devuelvo. Zaqueo ya lo hace. No hay una conversión en Zaqueo. Lo que hay en Zaqueo es una visita de Jesús. Jesús visita su casa. Zaqueo era un hombre que, dentro de su oficio, que era mal visto en su época, sin embargo se comportaba con normas de justicia. Pero todo el mundo hablaba mal de él y lo consideraba un pecador. Entonces, la buena noticia de este texto no es que Zaqueo se convierte, porque acá no hay una conversión de Zaqueo, como tampoco hay una conversión del hijo pródigo en el capítulo 15 de Lucas. La buena noticia de este texto es que Jesús, a pesar de que todo el mundo dice que Zaqueo es un pecador, Jesús le dice: Zaqueo, baja pronto, porque es necesario, el dei, ¿no? Es necesario que hoy vaya a tu casa. ¿Para qué? Para mostrar que soy un amigo de los pecadores. Para mostrar que yo no me guío con criterios humanos. Esta es la buena noticia de Jesús. ¿Se entiende? Entonces ven cómo nosotros leemos e interpretamos los textos desde los sesgos que ya tenemos. Y el animador bíblico lo que tiene que hacer es un trabajo fino para tratar de ver de qué otra forma yo puedo leer e interpretar este texto. ¿Cómo tengo seguridad? Pregunta María Beatriz. Yo digo, bueno, seguridad no tenemos nunca. De una cosa estamos seguros, que nos vamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos. Es la única cosa segura. Lo demás es todo incierto. Sí tenemos indicios de que vamos por buen camino. ¿Cuáles serían esos indicios? Y si nuestra lectura es una lectura cristiana, los indicios de que estamos interpretando bien es que esta lectura me ayuda a tener los mismos sentimientos de Cristo, que son sentimientos de compasión, que son sentimientos de respeto, que son sentimientos de valoración. Levántate y anda, toma tu camilla y vete a tu casa, que son sentimientos de alabanza al otro, de reconocimiento. Tu fe te ha salvado. Nunca he visto una fe tan grande en Israel. ¿Se entiende? O sea, si la lectura me despierta esos sentimientos, significa que yo voy por un buen camino de interpretación. Ahora, si yo leo un texto y digo, ¿viste? Mi vecina es una pecadora. Bueno, yo creo que ahí no hice una interpretación cristiana del texto. O leo el texto y dice, soy una basura, no sirvo para nada. Tampoco hice una buena interpretación del texto. Porque yo no soy una basura para Dios. Porque yo no soy una basura para Jesús. Porque Él se encarnó por mí y dio su vida por mí. Entonces yo soy valioso, por más pecados que pueda cometer. Seré débil, seré frágil, pero no soy una porquería. ¿Se entiende entonces? Ahí está, digamos, lo que a nosotros nos puede decir si nuestra interpretación está de acuerdo o no con lo que quiere transmitir el texto. Y después nosotros, como iglesia, tenemos una tradición. Acá ella termina preguntando cómo influye esto en el ecumenismo. Bueno, desde las distintas iglesias cristianas se aborda al texto bíblico a partir de una tradición. Lo pongo con un ejemplo casero. En mi familia, la tradición era que siempre que pasábamos por la casa de mis abuelos, nosotros entrábamos. Bueno, en mi época no se cerraba la puerta con llave, así que ni siquiera hacía falta tocar el timbre, pero si hubiera hecho falta, se tocaba el timbre y se entraba. Cuando yo empecé a salir con la que hoy es mi esposa, ella es porteña, yo no,
ella vivía relativamente cerca de sus abuelos y a veces salíamos a caminar y pasábamos por la puerta de la casa de los abuelos y ella no hacía ademán de entrar o de tocar el timbre. Digo, ¿esta no es la casa de tus abuelos? Sí. Digo, ¿y no querés que los visitemos? No, no les avisé. A mí al principio me costaba mucho entender, hasta que me di cuenta que esa era la tradición de su familia. No se visitaba ni siquiera a los abuelos sin antes haber hecho una llamada telefónica. Son dos tradiciones distintas. ¿Cuál es la buena y cuál es la mala? Las dos son valiosas. Una habla de una familiaridad más pueblerina, mi caso, otra habla de una familiaridad con normas establecidas. Se avisa para no llevarse sorpresas. Se avisa. Muy bien. ¿Cuál es mejor? Son dos tradiciones valiosas. Entonces, ahí está el ecumenismo. Abordamos un mismo texto desde nuestras tradiciones religiosas. Y espero que hayamos más o menos arribado a respuestas de estas preguntas de Maribel. Ahora quería compartir con ustedes un texto que el Papa Francisco nos acaba de regalar. Miren, parece, ¿no?, como anillo al dedo. El Papa Francisco recibió la semana pasada a los miembros de la Pontificia Comisión Bíblica. ¿Qué es la Pontificia Comisión Bíblica? La Pontificia Comisión Bíblica es una comisión de expertos en Sagrada Escritura que intervienen todos los años con un estudio determinado sobre la revelación, sobre la interpretación de los libros sagrados, sobre las mutuas relaciones con otras religiones a partir de la Sagrada Escritura, y cada tanto elaboran documentos. Y aparte es una comisión donde hay dudas que surgen, por ejemplo, un episcopado tiene una duda, tiene una inquietud, se consulta y ahí los expertos contestan. Francisco recibió a los miembros de esta comisión y dijo estas cosas que creo que tienen mucho que ver con lo que estamos haciendo nosotros, que es introducirnos en el sentido de la Sagrada Escritura. Dice, el estudio de la Biblia atañe a toda la Iglesia, porque la vida y la misión de la Iglesia se fundan sobre la palabra de Dios, que es el alma de la teología y a la vez la inspiradora de la existencia humana. Entonces, el estudio de la Escritura es competencia de toda la Iglesia, no solamente de los especialistas. No solamente de los especialistas. Por tanto, si nosotros queremos ser animadores bíblicos, tenemos que dedicarnos conscientemente al estudio de la Sagrada Escritura. Y define qué son las Sagradas Escrituras. Miren qué interesante y qué en comunión estamos con lo que veníamos diciendo la semana pasada. Las Sagradas Escrituras son el testimonio escrito de la palabra divina. El memorial canónico, o sea, reconocido por la Iglesia, que atestigua el acontecimiento de la revelación. Por lo tanto, la palabra de Dios precede a la Biblia y la sobrepasa. O sea que hay palabra de Dios antes de la Biblia, habíamos dicho, ¿no? La creación, por ejemplo, yo mismo soy palabra de Dios, para mí mismo y para los demás. A veces no me entienden, bueno, tampoco entendemos el texto. A veces yo no entiendo, tampoco entiendo el texto. Entonces la palabra de Dios precede y supera al texto. Cuando dos o más están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y ahí también está hablando. Con otro valor. ¿Se entiende? Con otro valor. O sea, una cosa es que yo le diga a Carolina, Carolina, te vendo un departamento. Y ella me diga sí. Y arreglemos de palabra cómo lo va a pagar. Y otra cosa es que firmemos un boleto de compraventa. Si alguno de los dos, después de haber firmado el boleto de compraventa, se echa para atrás, tiene una multa. Es lo mismo. Y no es lo mismo. Una cosa es la conversación, en la que uno podría después echarse para atrás. Y otra cosa es este papel
en donde nosotros ya nos hemos comprometido. Nos podemos echar atrás, pero tendremos que hacernos cargo de la multa que hay que pagar. El que vende o el que compra. ¿Se entiende? Entonces, la palabra de Dios es anterior al texto sagrado. De hecho, los relatos de los discípulos y las discípulas de Jesús acerca de su experiencia de Jesús en vida y sobre todo de la Pascua, preceden al texto sagrado y después van a ser puestos por escrito. Y ya que estamos con este ejemplo de la Biblia que precede al texto, fíjense, en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, ahí nos encontramos posiblemente con el primer testimonio escrito, porque las cartas de Pablo son anteriores a los evangelios, el primer testimonio escrito de las apariciones del resucitado. Pablo hace un elenco de personas que han recibido la visita del resucitado. Ninguna mujer. Todos son varones. Los evangelios que son escritos después, sin embargo, narran que las primeras que tienen experiencia del resucitado son mujeres. ¿Quién dice la verdad? Los dos. Lo que pasa es que Pablo, que está necesitando mostrar que lo que cuenta es verdadero, siguiendo los parámetros de su cultura, no puede poner a mujeres como testigos, porque las mujeres no son dignas de crédito en esa cultura. No sirven como testimonio sus palabras. Por eso Pablo no las nombra, porque él lo que intenta es que crean que lo que está diciendo, que Jesús resucitó, es verdad, porque hay testigos, más de 500 hermanos, dice él, algunos de los cuales todavía viven entre nosotros. Entonces, Pablo utiliza un lenguaje que está de acuerdo a los parámetros culturales de su época y a sus oyentes. Los evangelios, en cambio, transmiten esto que nosotros podríamos decir tiene mucho más que ver con la historia fáctica. Porque esto no convenía decirlo. Como tampoco convendría decir las veces que los discípulos, los 12, no entendían a Jesús. Cuando Jesús les dice, hombres duros de entender. El capítulo 24 de Lucas, los discípulos de Maús, que eran de los nuestros, dice el texto, o sea, del grupo de los íntimos. Sin embargo, Jesús los reprende por el camino y dice, hombres duros, ¿cómo les cuesta entender? Esto no habría que haberlo puesto en los evangelios. Eso da cuenta de que ahí hay, en el fondo, un acontecimiento histórico que no se puede negar. Entonces, estas apariciones a las mujeres en los evangelios tienen mucho más que ver con la historia fáctica, con lo ocurrido. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, una cosa es lo que yo digo como argumento. Entonces, si lo que yo quiero es argumentar, tengo que seguir los parámetros culturales. Cuando el jesuita Matteo Ricci, hace 400 años, visitó la China, lo primero que hizo fue sacarse la sotana pobre que llevaba puesta y vestirse como un maestro elegante. ¿Por qué? Porque con su sotana pobre no lo escuchaban. Entonces, eso no fue faltar a la pobreza, sino fue entrar en los parámetros culturales de la época. Y Matteo Ricci, hace 400 años, manda al Vaticano una solicitud para celebrar los sacramentos en idioma chino, porque los chinos no podían entender latín de ninguna manera. ¿Y qué le responde el Vaticano? No. Perdimos 400 años. O sea, eso también nos muestra que desde las instituciones nosotros podemos fallar. Y esto también es una buena noticia. De hecho, vemos al Papa, y no solamente el Papa Francisco, sino a los papas anteriores también, que cuando celebran la misa
No le dicen por tu culpa, por tu culpa, por tu grandísima culpa, y le golpean el pecho al cardenal que tienen al lado. También se lo golpean. O sea, la Iglesia como institución también tiene pecados y errores. Y la palabra tiene que interpelarnos como Iglesia. Nosotros como Iglesia tenemos que ir al texto bíblico y ver qué es lo que este texto nos quiere decir. Y no, como decía muy bien María Beatriz, los avivados que usan el texto bíblico para su conveniencia. Bueno, esto tenemos que ser muy cuidadosos nosotros, ¿no? De no usar el texto para nuestra conveniencia. En el año del Padre, en la Catedral de Buenos Aires habían puesto un tremendo cartel, estaban haciendo obras de refacción, y decía: lo que más desea un padre, que sus hijos se hagan cargo de su casa. Yo digo, esto lo escribió alguien que no crió hijos. Lo que más desea un padre es que sus hijos no se peleen. Lo que más deseaba el padre de la parábola del capítulo 15 de Lucas es que el hijo mayor entrara a la fiesta. Hizo fiesta porque volvió el menor, pero dice el texto, que muchas veces nosotros nos lo pasamos por alto, que cuando llegó el mayor y se quedó afuera, el padre salió y le rogaba. El padre le rogaba, le suplicaba que entrara a la fiesta. Esto es lo que quiere el padre. ¿Se entiende entonces cómo nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo usamos la escritura? Porque con la palabra de Dios en los labios, muchas veces hemos empuñado la espada y hemos exterminado pueblos y hemos quemado personas. A Juana de Arco la juzgaron teniendo la Biblia adelante. Pocos años después, con la misma Biblia, la beatificaron y después la canonizaron. La misma institución. Entonces, eso nos tiene que hablar a nosotros de lo cuidadoso que tenemos que hacer. Pero cuidado, nunca tanto como para enterrar el talento. Porque este talento que Dios nos dio es para que tengamos vida abundante. Entonces el Papa nos dice que la palabra de Dios precede y supera al libro sagrado. El libro sagrado me tiene que llevar a entrar en contacto con la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no es la letra de molde, no es el libro. Por lo tanto, la palabra de Dios precede a la Biblia y la sobrepasa. Por eso, el centro de nuestra fe no es solamente un libro, sino una historia de salvación y sobre todo una persona, Jesucristo, la palabra de Dios que se hizo carne. Y este libro de que da cuenta de la historia de salvación y del misterio de la encarnación. Eso es lo que nos transmite el libro. Que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo no para juzgar, sino para salvar. Esta es la buena noticia que nos transmite el libro. Precisamente porque el horizonte de la palabra divina abraza las Escrituras y se extiende más allá de ellas, es necesaria la presencia constante del Espíritu Santo que guía a toda la verdad. Es necesario situarse en la corriente de la gran tradición que con la ayuda del Espíritu Santo y la guía del Magisterio ha reconocido los escritos canónicos como palabra dirigida por Dios a su pueblo y no ha cesado nunca de meditarlos y descubrir su riqueza inagotable. Si quieren, después con mucho gusto les paso esta exposición. La exposición completa está solamente en italiano, me parece, en la página oficial del Vaticano. Pero por ahí a lo mejor la parte más importante la puedo pasar en español para que nosotros la tengamos y la podamos desgranar, porque realmente muy bonito lo que dice, ¿no? Y está en consonancia con lo que nosotros venimos tratando. O sea, no confundir la Biblia con la Sagrada Escritura, no confundir la Sagrada Escritura con la palabra de Dios.
La palabra de Dios supera la Biblia. Comparándolo con la liturgia, nosotros podríamos decir que la presencia de Dios supera a el pan y el vino consagrados. Y de hecho, la Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, cuando nos habla de la presencia de Dios, nos habla de un montón de elementos. La proclamación de la palabra, la asamblea reunida. Yo insisto mucho en esto, ¿no? Cuando nosotros comenzamos la celebración eucarística, nos ponemos de pie. No para recibir al Padre tal o cual que preside nuestra celebración. Nos ponemos de pie porque cuando entra el que preside la celebración, se completa la asamblea. Tomamos conciencia de que somos una asamblea reunida para celebrar. Y entonces nos ponemos de pie. Entonces yo ahí no estoy como uno que mira lo que pasa, sino como uno que hace la celebración. El que esa celebración salga bien depende también de mí. Entonces también cuando yo leo la Escritura, cuando yo leo la Biblia, como quien lee el Quijote o la Ilíada y la Odisea, eso es una cosa. Cuando yo leo este libro como Sagrada Escritura, es otra cosa. Cuando yo lo leo como palabra de Dios, es Dios el que me está hablando. Tengo que tratar de ver qué me quiere decir. Los que somos casados tenemos bastante experiencia en eso. ¿Cuántas veces le preguntamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, lo que vos quisiste decir, ¿es esto o esto otro? Porque muchas veces cuando, perdónenme, no quiero ser patriarcal y machista, pero ustedes saben que el lenguaje de los varones suele ser más lineal, más pobre, más elemental. Las mujeres son más floridas. Entonces a la mujer siempre uno tiene que preguntar, ¿ese no significa no o significa que hay que insistir? ¿Querés que te traiga algo? No, no te molestes. ¿Eso qué significa? ¿Que no te traiga nada o que querés que te traiga algo y te sorprenda? Entonces con la palabra de Dios pasa lo mismo. No me tengo que quedar con la letra, con el texto. Y ahí, el que sabe muchos idiomas bíblicos y el que ha estudiado mucho, no necesariamente está más aventajado que el que lee por primera vez. Porque tal vez el que lee por primera vez va a percibir mucho más lo que quiso decir el autor original. Si es que eso lo podemos llegar a percibir. Ahora, ¿eso es realmente lo más importante? Yo creo que es muy importante, pero tal vez no es lo más importante. Lo más importante es lo que este texto me dice hoy a mí. ¿Qué palabra de liberación, qué palabra de salvación este texto me transmite hoy a mí? Voy a poner un ejemplo y con esto me parece que termino la parte expositiva para que nos quedemos haciendo preguntas y para que los que nos escuchan de afuera nos puedan también preguntar. Antes de eso hago un paréntesis porque era una idea que ya traía para compartir y se me fue. Sobre todo pensando en los amigos de Perú que nos escuchan y nos siguen. Ellos tienen una hermosa tradición que nosotros también tenemos en el norte, los ángeles arcabuceros. Ángeles que están vestidos de guerreros y que tienen fusiles en las manos. Es sobre todo el ángel o el arcángel Miguel y sus milicias celestiales. En la Biblia nunca dice que los ángeles llevaran fusiles y que fueran vestidos así. Sin embargo, en una cultura determinada, se los representó de esa manera para entender una función angélica, que sería la de defender al pueblo de Dios. Entonces, los ángeles en el cielo, ¿tienen fusiles? Yo creo que no tienen fusiles, ni alas, ni tantas otras cosas que le hemos puesto nosotros. Esos son atributos que una cultura les otorga para entender, porque ángelos, en griego, significa mensajero. Y la función del ángel es ser mensajero. Cuando la Biblia dice, el ángel del Señor se le apareció, es que el Señor se le comunicó. Pero como para no rebajar a Dios y mezclarlo con las cosas de todos los días,
Entonces se prefiere un intermediario que es este ángelos, este mensajero. ¿Se entiende? Entonces, tener en cuenta eso. Las culturas usan elementos para transmitir una idea, un mensaje. Y lo que yo quería decir ahora, y con esto termino la parte expositiva, es, si nosotros leemos en los evangelios sinópticos la parábola del sembrador, la parábola del sembrador es muy sencilla. Sale un hombre a sembrar y va tirando semilla en distintos terrenos. Y esa semilla se comporta de acuerdo a los terrenos. La mayor parte de la semilla se pierde. Apenas un poquito de esa semilla da fruto. Si Jesús contó esta parábola, pensemos a Jesús contando esta parábola en su contexto. ¿Qué es lo que Jesús puede haber querido decir con la parábola? Parábola es un género literario. Un género literario distinto de la metáfora. Las explicaciones de la parábola, que aparecen en los 3 evangelios, son explicaciones metafóricas. ¿Cuál es la diferencia entre una metáfora y una parábola? La parábola es una historia que tiene fundamentalmente una enseñanza. Una sola enseñanza. La metáfora, en cambio, cada personaje tiene un significado, cada acción tiene una enseñanza. Es más amplia, por un lado, y al mismo tiempo es más específica, porque de acuerdo a el auditorio será esa aplicación metafórica. Piensen ustedes, ¿cuál sería en la mente de Jesús la idea al contar esta parábola? Arriesguen, interpreten. Olvídense de los comentarios que traen los mismos evangelios. Un sembrador sale a sembrar, tira semilla. Tira acá, se la comen los pájaros. Tira allá, acá entre las piedras. Tira allá, acá entre las espinas. Todo eso es tiempo, esfuerzo perdido. Todo eso es semilla perdida. Una pequeña parte cae en tierra fértil y da mucho fruto. ¿Qué es lo que trata de transmitir esta parábola? Y que debemos ser sembradores más allá del resultado que se obtenga. Perseverante. Perseverante, no bajar los brazos, no desanimarse. ¿Se acuerdan del capítulo 6 de Juan, la multiplicación de los panes, después el discurso del pan de vida? Todo el mundo seguía a Jesús y lo quería hacer rey. Ustedes me buscan porque comieron pan de arriba. Nada que ver con los políticos de todas las épocas, ¿no es cierto? Nada que ver. Ustedes me buscan porque comieron pan de arriba. No pan del cielo, sino pan sin trabajar. Pero cuando Jesús cuenta el discurso del pan de vida, el que no come mi carne, no bebe mi sangre, la mayoría se va. Y Jesús mira a Pedro y dice, ¿ustedes también se van? ¿A dónde iremos? También Jesús habrá sentido muchas veces el desánimo, porque la palabra no prendía. Entonces esta parábola da ánimo para que sigamos sembrando en nuestra propia vida. Señor, ya llevo 50 años de tratar de vivir el Evangelio y empieza. Hay vida, hay esperanza. Esta es la parábola. Ahora después nosotros leemos las explicaciones que los evangelios traen de la parábola. Y ahí nos hablan de las persecuciones, nos hablan de los que se entusiasman y al poco tiempo se echan para atrás. Esa no es la realidad que vivió Jesús. Esa es la realidad de las primeras comunidades cristianas. Entonces, ¿qué hacen los evangelistas? Aplican esa parábola a sus comunidades concretas. ¿Se entiende? Interpretan la escritura para sus comunidades concretas. Y si nosotros leemos esas interpretaciones vamos a ver que hay diferencias, porque no es lo mismo la comunidad de Marcos, la comunidad de Mateo y la comunidad de Lucas.
Y este es el gran trabajo del animador bíblico. Interpretar para una realidad concreta. Yo no estoy en el África, ni estoy en Suiza. Estoy en Azul, estoy en Olavarría, estoy en una ciudad de Chile, de Perú, en Córdoba. Estoy en un ámbito académico, estoy en una escuela, estoy en un hospital, estoy en una cárcel, estoy en un barrio, estoy solo con la palabra. Entonces, el mismo texto me va a transmitir ideas distintas. La palabra de Dios va a ser distinta, aunque lea el mismo texto, según el contexto vital en el que lo esté interpretando. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario. No tengan miedo, porque después, si ustedes van a ser animadores bíblicos, se entiende que ustedes van a tener que animar un grupo, y las preguntas, piensen ustedes, a lo mejor, ¿qué le preguntaría a la gente a ustedes si les hablan de estas mismas cosas que les hablé yo? ¿Qué le diría Doña Rosa en el barrio, en la capilla? Bueno, Hay como hubo veces que no sé, que se dice que el mensaje o la tierra somos nosotros. Esa es otra interpretación. ¿Por qué hay esas dos interpretaciones? no, por eso, porque una cosa es Jesús y su historia. Otra cosa son las comunidades cristianas y su historia, su contexto vital. Cuando los evangelistas escriben, están pensando en sus comunidades. Tienen que transmitir su experiencia de Dios a esas comunidades. Tienen que hablar en nombre de Dios a esas comunidades. Entonces, tal vez esa idea primera de que hay que sembrar a pesar de todo, no era lo más importante para ellos. Y sí hacer una reflexión de qué tipo de recibimiento hacíamos nosotros de esa semilla que se sembraba. Porque la realidad era otra. Porque la realidad era otra, claro. Desde nuestra realidad ahora... Eso. ¿Qué es la realidad? Nosotros somos... Claro, ¿qué es la realidad? La realidad es lo que vamos construyendo nosotros. Por eso es tan amplio el significado Claro. que nos da la Biblia. Entonces, una realidad es la vivencia que tiene, no sé, un pueblo que está pasando, por ejemplo, una tremenda crisis económica. Y ahí hay una realidad. Y ahí hay un montón de textos de la Biblia que nos podrían servir para iluminar esa realidad. Por ejemplo, los ejemplos de generosidad, supongamos la multiplicación de los panes. Denles ustedes de comer. Harían falta 200 denarios para dar de comer a toda gente. Y nadie tiene nada. Y acá hay un chiquito que tiene unos panes y unos peces. Ese es un ejemplo de generosidad. Para mí ese es un milagro mucho más grande que el de la multiplicación de los panes. Que en el medio de la carencia, ese chico no haya escondido lo que tenía, que lo haya compartido. El que haya sido un niño es significativo. Tal vez no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Porque, ¿se acuerdan ustedes cuando escaseaba el azúcar, etcétera, etcétera, no? Me cuenta mi papá que ve bastante televisión, que en Venezuela están escaseando un montón de cosas y a veces cuando llegan a la góndola los productos, la gente se pelea para llevarse algo. Entonces nosotros, cuando hay tiempo de escasez, ¿qué hacemos? Guardamos. ¿Este niño qué hace? Comparte. Eso es una enseñanza. Este texto nos está hablando. ¿Se entiende? Entonces digo, el trabajo es hacer hablar a los textos. ¿Qué me dice este texto?
Bueno, nosotros estamos acostumbrados a que cuando un papa se hace cargo de la diócesis de Roma, o de su ministerio, como lo hemos visto ahora con Francisco, que el 18 de marzo se hizo cargo de su ministerio, comúnmente se lee aquel pasaje bíblico, dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edifico mi iglesia. El Papa ha querido que los textos de la misa de este 18 de marzo fueran los del día de San José. Entonces ese texto no se leyó. Pero yo muchas veces digo, qué pena que no se fuera alternando. Y cada tanto también en una asunción de un papa se podría leer el texto en donde Jesús le dice a Pedro, apártate de mí o ponte detrás de mí, Satanás. O sea, que por más papa que uno sea, por más animador bíblico que uno sea, por más teólogo que uno sea, por más sacerdote que uno sea, por más catequista que uno sea, etcétera, 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 el que esté de pie, cuídese de no caer. Entonces, la Escritura me dice, ojo, porque si cayó un Pedro, si cayó un David, si cayó un Moisés, que cuando baja y ve que están bailando, tira las piedras, las rompe, si ellos cayeron, ¿qué puedo pretender yo? ¿Se entiende? Entonces, el texto me tiene que servir a mí para tomar conciencia, por un lado, del infinito amor de Dios que tiene por cada uno de nosotros, del designio que Dios tiene sobre nosotros como pueblo, como iglesia. Dios quiere que seamos un cuerpo, Dios quiere que seamos una familia, Dios quiere que el mayor sea el último y el servidor de todos. Este es el sueño de Jesús para nosotros como iglesia. Y quiere que tengamos sus mismos sentimientos. Por eso el seguimiento de Cristo es eso, imitarlo a Él. ¿Qué haría hoy Jesús en mi lugar? Y tengo dos caminos, o se lo pregunto directamente, o consulto la Escritura. Yo creo que este camino tiene toda ¿no? Lo que acá el Papa dice, la canonicidad, o sea, el reconocimiento eclesial, la historia de la Iglesia que ha reconocido en estos textos un valor sagrado. Entonces, yo de ahí puedo sacar una enseñanza para mí hoy. Dios me habla hoy a mí. Me habla a través de la creación, me habla a través del hermano, me habla a través de la comunidad, me habla a través de la palabra. Cuando yo era adolescente, un día entré de casualidad a una iglesia y estaban, después de la comunión, haciendo una oración. Se ve que habían tenido una jornada de oración por los sacerdotes o algo por el estilo, por el tipo de oración que hacían. Decía la oración así: te damos gracias, Señor, porque hiciste a los sacerdotes del mismo barro que nosotros. Así pueden comprendernos. A mí esa oración me caló tanto que la recuerdo después de más de 40 años. Y ese tomar conciencia de que todos somos de barro es una buena noticia para nosotros, porque no nos permite caer en la desesperación. Cuando fallamos, cuando nos desmoronamos, cuando pecamos, no tenemos que desesperarnos, porque somos de barro. Y Él lo sabe mejor que nadie, porque nos hizo de barro. Si nos hubiera querido perfectos, tal vez nos hubiera hecho de acero. Seríamos un poco más rígidos. Pero nos quiso hacer de barro. Démosle gracias, porque Él sabe por qué nos hizo así. A mí me gusta la carta que publicaron hoy que mandó el Papa Francisco a los obispos,
donde dicen, recen para que no me la crean. Para que no me la crea. Bueno, ¿No es cierto? Y yo pienso que el mundo está deslumbrado, reconociendo a un papa, que en realidad no hace más que decir lo que nos dijo Jesús, que hay que ser humilde, servir, no buscar la riqueza, no. Es que estábamos alejados de ese pensamiento, para que todos estén deslumbrados por eso, ¿no? yo creo que como iglesia tenemos que hacer un examen de conciencia muy profundo, porque la mayoría de la gente que a lo mejor no es tan practicante, justamente se esté deslumbrando por estas cosas que tendrían que ser lo normal. Es que hubo un testimonio de eso. Entonces digo, bueno, también esto, y pensarlo nosotros, ¿no? Si vamos a ser animadores bíblicos, tal vez la gente no nos va a pedir a nosotros que tengamos un conocimiento exhaustivo de la palabra de Dios, porque de hecho nadie lo puede tener. Cuanto uno más, ¿no? El padre que está haciendo la licencia en Sagrada Escritura lo podrá decir, cuanto uno más se adentra, más toma conciencia, Carolina también, ¿no? Más toma conciencia de su propia ignorancia. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? Ah, sí, ahora sé griego. Sí, pero ¿y de castellano me falta un montón? Aprendí griego y me doy cuenta que de mi propio idioma desconozco un montón de cosas. Entonces me pongo a estudiar castellano. Cuando estudio castellano me doy cuenta que de otro tema me falta un montón. Y voy a eso y siempre estoy buscando. Bueno, somos buscadores. Pero la gente no nos va a pedir eso. La gente lo que nos va a pedir es que los recibamos con ternura, los comprendamos, tratemos de solucionar sus problemas, no nos burlemos de sus preguntas. A mí me llama mucho la atención en el pasaje de Marta y María, cuando Marta se atreve a criticar a Jesús. Yo digo, ¿qué confianza tendrían las mujeres con Jesús? Que se animaban incluso a criticarlo. Cuando se nos narra la mujer que tenía hemorragia y que toca el manto de Jesús por detrás. Si Jesús hubiera sido un fariseo, no le hubiera dado una patada porque se hubiera vuelto a impurificar, pero le hubieran dicho apedréela. Porque ella al tocarlo lo infecta, lo contagia, lo llena de impureza, según la mentalidad de la época. Jesús, ¿qué le dice? Tu fe te ha salvado. ¿Se entiende? Entonces digo, ¿cómo sería Jesús que cualquiera se podía acercar? A veces cuando uno lee los relatos dice, lo apretujaban de tal forma. Cuando Jesús le dice a los discípulos, vamos a un lugar apartado para descansar un poco. Y dice, cuando llegaron a la orilla ya lo estaban esperando con los enfermos ahí. Cuando uno lee esos pasajes, y nosotros si queremos ser animadores bíblicos, tenemos que tener el Espíritu de Jesús. ¿Algo más? Yo quería preguntar algo. Yo noté, bueno, la palabra de Dios, hay que buscar ese mensaje de liberación, de sanación, ¿sí? En ese encuentro. Y a mí me pasó que hace mucho, en un encuentro bíblico, una señora, no recuerdo cuál era el texto, se sintió como que ella era la peor. Es decir, se sintió mal, como que era, entre comillas, como que era la peor, la más pecadora, era la mala. Entonces, tal vez en vez de encontrar esa misericordia, ella se veía a ella. ¿Cómo hacer en estos casos, ¿sí? Para revertir eso, para darle esa palabra, digamos, de ánimo, de ayuda, ya que es algo muy, muy sensible esto, ¿no? Muy delicado cuando uno dice, porque ella sentía dolor, ¿sí?
estaba como con una herida abierta, y necesitaba, como que estaba, no sé, en cirugía y no. Bueno, primero yo diría, el animador bíblico no puede solucionar todos los problemas. Primero que hay que tener en cuenta. Yo personalmente, después de haber estudiado teología, estudié psicología porque me di cuenta que la mayoría de la gente que venía a hablar conmigo no tenía problemas teológicos. Entonces dije, tengo que estudiar otra cosa. Y estudié psicología. Así todo tampoco termino, ¿no? Ni arreglarme yo, ni arreglar a otros. Pero alguna herramienta más tengo. Yo como animador bíblico, ante un caso así, ¿qué haría? Voy nuevamente a la Biblia y traigo un texto sagrado que me parece puede ser de alivio para ella. Le cuento la historia de el rey David. El rey David un día se asoma a la ventana y ve a una chica que le gusta. Como el rey, ¿cuál es el problema? Dice, ¿quién es esa chica? No, esa mujer es una señora casada, es la esposa de Urías. Bueno, ¿y Urías? Y Urías está en la guerra. Bueno, díganle que venga para acá la señora. Entonces la señora va, el rey habla, no se le muestra el palacio, la cosa que ella se va, y al tiempo le manda a decir que está esperando un hijo del rey. Le habrá mostrado bastante bien el palacio, que ella se fue, ¿no es cierto? Eso, hasta lo más íntimo de las habitaciones. Ella se fue, ¿no es cierto?, con un hijo del rey. Le manda a avisar al rey. Entonces el rey, ¿qué hace? Dice, llamen a Urías para que venga a pasar unos días con su esposa. Una época en donde no hay ADN, donde no se cuentan los días y la semana, como ahora. Va. Urías viene, porque lo mandó llamar el rey. Pero él dice, yo no me puedo dar el lujo de ir a pasarme un buen rato con mi esposa mientras mis hermanos están en la guerra. ¿Cómo piensa un gobernante? ¿Cómo piensa un hombre del pueblo? Bueno, hace de todo el rey, hasta lo emborracha y todo para que él vaya, pero él no quiere saber nada. Entonces dice, bueno, esto hay que resolverlo de alguna forma, y lo resuelve como solemos resolver los que tenemos algún poder. Lo manda al frente, da las órdenes para que él muera en batalla. Y como el rey es un hombre bondadoso, cuando la viuda, ahora viuda, ¿no es cierto?, queda sola, dice, pobre mujer, sola y esperando un hijo, el rey la va a proteger. Y la trae a su casa. No le podía dar un plan, no le podía dar una pensión, el rey se la trae a su casa y la hace una de sus esposas. Pasa por allí el profeta Natán y dice, rey, tengo algo que decirte porque en tu reino se ha cometido una gran injusticia. Dime. Dice, un hombre, poseedor de infinidad de ovejas, se encariñó con la única ovejita de un pobre diablo y no paró hasta quedarse con esa oveja. Dime quién es ese hombre para que haga justicia. Ese hombre eres tú. ¿Y qué hizo David? Penitencia. No sé si se arrepintió, hizo penitencia. Porque la mujer quedó en la casa. ¿Y quién heredó el reino de David? Salomón. ¿Quién fue la madre de Salomón? Esta mujer. ¿Salomón era el hijo primogénito de David? No. Sin embargo, heredó el reino. Y esta es la buena noticia de la Biblia. A pesar de nuestros pecados, Dios sigue interactuando. Y no me pone una marca para siempre. Y si se me pone una marca es para mi protección. Y ahí vamos a otro texto bíblico. ¿Ven? Ahí el animador bíblico que conoce la Biblia salta de texto en texto. Perdón, me voy a Caín. Ahora el que me vea me va a matar. No, porque yo pondré una marca. Entonces, ¿la marca para qué es? Para proteger. Dios nos marca, pero para protegernos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ante esa situación, lo importante es traer un relato así de un relato más... Claro. A mi entender, lo ideal sería
si estamos haciendo meditación de un texto, de ese mismo texto, sacar algún elemento. Porque si no, estamos saltando de texto en texto. Está bien. Entonces, tratar de sacar un elemento de ahí, pero a veces no está. ¿Qué sé yo? ¿Qué texto podría ser? A ver, imagina uno qué texto podría ser el que llevó a esta mujer a pensarse la peor de todas. Y yo el primero que pensé fue el de la pecadora. El que Dios le dice que esté libre de culpa tiene la primera piedra, vete y no peques más. Claro. ¿Y qué es lo que hace Jesús con esa mujer? No me acuerdo, la mira con compasión, con amor. A ver el relato. La habían encontrado cometiendo adulterio, la traen, la ponen a los pies de Jesús, dice, la ley de Moisés dice que tenemos que apedrearla. ¿Qué hacemos? Y Jesús pregunta. No, Jesús no pregunta, Jesús dice, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Claro. Mientras está distraídamente escribiendo. ¿Qué hizo Jesús? Escribió primero y después. ¿Qué hizo? Devolvió la Vayan más a lo digan lo elemental. Devolvió la pregunta. La cuidó, la preservó. La libró de que la apedrearan. La salvó de que la mataran. Eso es lo básico. Eso es lo básico. Le dio otra oportunidad. No, le dio una oportunidad. No otra oportunidad. El vete y no peques más es, ojo, La no seas marca- tonta. la marca- Que no te pase lo mismo. Una vez te salvé, 2 veces no sé. Pero esa vez la salvó. ¿De qué? ¿De que se vaya al infierno? No, de que la apedreen. Entonces, ir a lo elemental. A veces nosotros no decimos las cosas elementales. Yo muchas veces a mis alumnos, cuando doy Misterio de Cristo, que es mi materia preferida, yo les suelo preguntar, ¿por qué Jesús no se bajó de la cruz? Cuando le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Por qué no se bajó de la cruz? Y mis alumnos dan unas explicaciones teológicas que, madre mía, ni San Agustín en todo su esplendor daría esas explicaciones. No, más sencillo, no se bajó porque tenía 3 clavos. Por eso no se bajó. ¿Por qué murió Jesús? Por nuestros pecados, por la salvación del mundo. Murió porque era hombre. Entonces, empezar por lo básico. Empezar por lo que uno dice, pero eso es evidente. Ah, no lo dijiste. Empezar por lo básico. Por lo básico. Porque nosotros lo damos por hecho. Y no, hay que decirlo. Eso fue lo que usted dijo, la marca es lo que salva. Claro, es la huella, ¿no es cierto?, que a nosotros nos han marcado, por eso la domesticación que tenemos de los textos, y nosotros caemos siempre en la misma implicación. Sí. Nos está preguntando la alumna Vilma Pereira, ¿cómo hacemos para contagiar la gracia de la lectura de la palabra cuando nuestras comunidades son tan frías que apenas concuerdan con el evangelio que se leyó en la misa? Bueno, yo no sé si son tan frías. A lo mejor, claro, la sensación que uno tiene cuando mira desde afuera, pero cuando uno empieza a interactuar, cuando uno empieza a armar grupos, y ahí está el animador bíblico, tiene que hacer eso. Empezar a hacer grupos de lectura orante de la palabra. O sea, no solamente una lectura intelectual. A ver, ¿qué me quiso decir? Porque si es ¿qué quiere decir el texto? Bueno, daría lo mismo leer esto que leer la Caperucita Roja o que leer, no sé, Robin Hood. Porque también dejan enseñanza. También el Gauchito Gil, la difunta Correa dejan enseñanza. De hecho, ¿cuánta gente hay que anda tras el Gauchito Gil y la difunta Correa? Porque les dejan enseñanza. ¿Y cuál es el problema? Ningún problema. El tema que la Escritura no solamente nos debe dejar enseñanza, sino que nos tiene que animar a interactuar con Dios, a hablar con Él. Cuando uno empieza a hablar con Dios, yo digo, pero bueno, ese es un trabajo lento. Entonces habrá que ver en la comunidad, uno puede hacer un ofrecimiento, siempre los grupos de lectura orante no tienen que ser grandes, porque si no es difícil que la gente participe. La vez pasada me comentaban unas hermanitas que hace 20 años que trabajan en un barrio muy carenciado, lo que nosotros llamamos las villas de emergencia, y no tienen sacerdote. Entonces ellas
siempre que muere alguien, van y rezan con la gente. Un día, un sacerdote las estaba visitando y le vienen a avisar que había fallecido una persona. Entonces ellas dicen, uy padre, aprovechando que estás, ¿por qué no venís con nosotros y rezas un responso? La gente no está acostumbrada. Y el sacerdote tenía su librito, fue con ellas y rezó el responso. Cuando terminó de rezar el responso, una de las personas que estaba ahí le pregunta a la hermanita, hermanita, ¿cuándo rezamos? Ah, ya estaba acostumbrada. Claro, el librito, la lectura del librito, por más oraciones hermosas que tuviera, a la gente no le transmitió la idea de que estaban haciendo oración, estaban haciendo un ritual. Entonces muchas veces nosotros en nuestras liturgias y demás hacemos rituales y nos olvidamos que estamos haciendo oración. Si el ritual no es una oración, no sirve para nada, porque el ritual solo no sirve para nada. Entonces ahí está el animador bíblico, el que desde la palabra, y en esto digo, nosotros formamos parte de una tradición religiosa tremendamente clerical. Desde el Concilio de Trento en adelante, sobre todo, o sea, estamos hablando del año 1500 en adelante, nuestra iglesia se hizo muy clerical, muy clerical. La figura del sacerdote, que yo no le quito importancia, pero ha tomado una importancia tal que la mayoría de nosotros no sabemos qué hacer si no hay un sacerdote. Y yo creo que el tema de la animación bíblica nos va a devolver a los laicos nuestro protagonismo en la iglesia. Que no es un protagonismo para negar el protagonismo de los sacerdotes. Son distintos protagonismos, pero en la iglesia todos somos importantes. Y el que ha tenido la desgracia de perder un dedo, miren de lo que estoy hablando, un dedo, se da cuenta de la importancia de ese dedo el día que no lo tiene. Yo nunca me voy a olvidar una vuelta visitando a una señora que le habían amputado los pies, me decía que a pesar de no tenerlos, le dolían. No sé si sería porque las terminaciones nerviosas le transmitirían, yo no soy médico, no puedo dar una explicación desde la medicina, pero sí eso me quedó grabado. A esta mujer le dolía lo que ya no tenía. Y nosotros como iglesia también tenemos que empezar a dolernos por lo que hemos perdido. Y el protagonismo de los laicos es una cosa que tenemos que redescubrir. Y la animación bíblica nos da pie para eso. ¿Por qué? Porque en la animación bíblica, un laico que esté formado para ese ministerio puede cumplir esa función tal vez mucho mejor que un sacerdote, cuya misión en la comunidad es otra. La misión del sacerdote es garantizar los sacramentos. Entonces, en una iglesia plural, la animación bíblica de toda la pastoral, como pide Benedicto XVI en la Verbum Domini, bueno, hay un laico que sea un verdadero animador bíblico, puede dar una ayuda muy grande. Piensen ustedes que hasta el siglo VII, o sea que estamos hablando hasta el año 800, todos los obispos de Roma, sin excepción todos, fueron obispos pasando directamente del laicado o del diaconado. Ninguno había sido presbítero hasta el siglo VIII. Entonces, el lugar que hoy nosotros le damos al presbítero, al sacerdote, a mi entender, es un lugar excesivo, que juega en contra, primero, de ellos mismos, porque a veces están agobiados, porque todo pasa por ellos. Y por otro lado, empobrece a la iglesia, porque la iglesia no es solamente los sacramentos, la vida de la iglesia es mucho más amplia. Y lo que nos acaba de decir el Papa, ¿no? que hemos leído recién, la palabra de Dios precede y supera el texto bíblico. La vida de la iglesia también podemos decir que va más allá de la vida sacramental. ¿Se entiende? Entonces digo, no es para poner curas contra laicos contra curas, no, Dios me libre de eso, somos un cuerpo.
sino para entender que la comunidad tiene que estar animada por los sacerdotes, por los laicos, por los religiosos, por los catequistas. ¿Entiende? Y ahí nosotros, como animadores bíblicos, tenemos un aporte muy valioso que podemos dar. Bueno, si con estos dos encuentros, que son los que yo pude acompañarlos, después van a seguir ellas el encuentro que viene y después ya empiezan con las materias del ciclo, pero seguramente más de una vez nos podemos volver a encontrar. Incluso también está pensado que dentro de este proceso tengamos algún encuentro presencial, a lo mejor un día entero para compartir, para hacer lectura orante de la palabra, ¿no? Para que no sea solo una teoría, sino también hacerlo en la práctica. Nos vamos a seguir encontrando. También todas las dudas, las inquietudes, las preguntas que quieran hacer a través de la página, ¿no? O a través de ella, si en la medida que yo pueda. Si he logrado hacerles tomar conciencia de su gran ignorancia, estoy contento, porque ya se suman al grupo de los ignorantes que estamos con humildad tratando de aprender, como María a los pies de Jesús y como María su madre, recibiendo estas palabras y rumiándolas continuamente en nuestro interior. Bueno, les deseo a todos, especialmente a los que desde lejos nos escuchan y nos acompañan, que puedan hacer de este proceso algo que sea una experiencia de Dios en sus vidas. No un curso más, no un aprendizaje teórico, sino sobre todo una experiencia de ese Dios que se nos quiere manifestar también a través de las Sagradas Escrituras como palabra dirigida a cada uno de nosotros en particular y a toda la Iglesia como familia, como cuerpo, como comunidad. Avante entonces. Muchas gracias.